Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Cuéntamelo Todo. Pues hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que más de 4 aquí han googleado a las 3 de la mañana rompiéndose la cabeza porque no saben por qué su regla es un total desastre. Y muchas veces nos asustamos, en verdad, sin ser necesario, y porque justamente nos estamos alimentando a veces de información que no es la correcta, tendemos a asustarnos y pensar que algo está mal, o al revés, tendemos a normalizar ciertas cosas que no deben ser. Entonces, vamos a hablar de la irregularidad menstrual. ¿Por qué esa regla viene, en teoría, cuando le da la gana? ¿Por qué viene muy abundante? ¿Es realmente muy abundante o no lo es? Y pues si es normal, qué no es normal, cuándo buscar ayuda y qué buscar. Entonces, lo primero, obviamente, para hablar de algo anormal es hablar de qué es lo normal. Los ciclos menstruales, lo principal es recalcar, que lo hemos mencionado anteriormente, que se cuentan del primer día de una regla al primer día de la siguiente. Muchas veces se confunden pensando que es que la regla se me fue en tal momento y me vino en tal, entonces he sangrado en muy corto tiempo. Y realmente pues los ciclos van del primer día de una al primer día de la siguiente. Ese numerito, ese valor es diferente para cada uno e incluso puede ser diferente en cada ciclo. Lo normal es que venga la regla entre cada 21 a cada 35 días, más o menos en promedio, ¿no? No somos un relojito suizo, no somos Google Calendar, o sea, esto realmente pues puede variar un poquito, pero siempre y cuando se mantenga dentro de ese rango es lo normal. Menos de 21 días de un ciclo al otro se considera normal y más de 35 días, pues algunos libros pueden decir hasta 38, pero en promedio 35 también pues se considera anormal. Lo otro es la duración. No siempre, o sea, la duración del tiempo de sangrado, que puede ser de más o menos cada durar 2 días hasta cada 7 días, más o menos en cuanto a la duración del sangrado. Entonces, algo importante definiendo esto, como dije inicialmente, que no todos los ciclos son iguales, no todas las pacientes pues somos iguales. En un mes tú puedes tener un ciclo que te vino 21 días, 28 días, 35 días, pero eso no quiere decir que haya algo mal. Si se sale de estos números, pues es importante revisar. También puede ocurrir que, por ejemplo, si la regla vino el 1 de marzo, por ejemplo, y tu ciclo ese mes fue de 21 o 25 días, si sumamos del primero más, digamos, 25 días, ya es 26, 27 de marzo. Entonces, dentro de un mes te vino 2 veces, pero en un periodo considerado normal, una cantidad de días de un ciclo al otro considerado normal. Entonces, esto, por más que sea un sangrado 2 veces en el mes, pues no es considerado algo malo. También hay que tener cuidado porque a veces entre cada ciclo, a mitad de ciclo más o menos, puede haber un manchadito, que es lo que se conoce como un sangrado de ovulación, que esto en principio, si es un evento aislado, tampoco es algo, digamos, malo. Puede ocurrir a veces porque en ese ciclo la ovulación, digamos, no produjo la cantidad de hormonas normal o hubo un pequeño desajuste por cualquier causa y hubo un manchadito. Si esto se sigue repitiendo, hay que revisar. Entonces, resumiendo en cuanto a de un ciclo a otro, de 21 a 35 días y más o menos la duración de 2 a 7 días de sangrado. Sangrar menos, a veces pues también hay que revisarlo, que no esté habiendo alguna alteración hormonal, o de repente a veces se puede asociar a anticonceptivos. Eso es un susto muy común de las pacientes. Casualmente hoy vengo de la consulta y estaba hablando con una paciente que estaba aterrada porque le iniciamos un anticonceptivo porque quería cuidarse, aparte de ayudarla con temas de acné, y le iniciamos un anticonceptivo particular que puede hacer que la regla no venga. Entonces la paciente estaba estresada, podía pensar que estaba embarazada. Y realmente no es esto, sino que está asociado a la anticonceptiva, como también lo pueden causar los dispositivos intrauterinos que tienen hormonas y también, por ejemplo, el implante o el chip subdérmico de anticoncepción. Entonces, si estás tomando un anticonceptivo, puede ocurrir que la regla no te esté viniendo igual que siempre, pero siempre es importante consultar y no automedicarse y buscar en Google y ChatGPT y todas estas cosas. Entonces, es importante que también hablemos de cantidad. También cada paciente es diferente. En general, las toallas sanitarias, los tampones, las copas, no debemos esperar, digamos, a que se rebasen de llenos y dejarlos ahí todo el día para después cambiarlos. Realmente deberíamos estarlo cambiando cada 4 horas más o menos.
Sin embargo, hay pacientes que a veces se tienen que estar cambiando a cada hora y eso ya pues si no es, digamos, toallas, tampones llenos, copa llena cada hora, cada 2 horas, ya esto se considera un sangrado muy abundante y también entonces tendríamos que revisar. Entonces, definiendo, digamos, lo normal, pues de ahí partimos a qué puede ser lo anormal. Pues como les mencionaba al principio, ciclos que sean muy cortos o ciclos que sean muy largos. Y pues ciclos que, digamos, tengamos sangrados muy abundantes. Siempre que tenemos sangrados irregulares, hay que revisar parte anatómica. Tenemos que revisar que no hayan fibromas, que no hayan pólipos, que no hayan quistes en los ovarios. Y también es importante revisar la parte hormonal. Eso como los 2 pilares principales. Hormonalmente hablando, ¿qué nos puede afectar? El famoso síndrome de ovarios poliquísticos, que ya lo hemos hablado bastante aquí, pues no vamos a ahondar tanto en ese, pero usualmente nos tienden a dar sangrados de ciclos prolongados. Pacientes que no les viene la regla por 2, 3 meses, ya eso es algo anormal que hay que revisar. Alteraciones de la tiroides también nos pueden causar problemas a nivel de las hormonas ginecológicas. También la prolactina, que es una hormona que se sube, digamos, usualmente su función para producir leche durante el periodo de lactancia, pero hay otras cosas que nos las pueden alterar, como medicamentos o temas a nivel cerebral, porque ahí es donde se producen todas estas hormonas inicialmente. Entonces, estas alteraciones hormonales nos pueden llevar a irregularidad menstrual. También, pues, las anatómicas que mencioné. Pero de las cosas que muy poco la gente habla, el estrés. Y me hago ahí un mea culpa porque pues vivimos estresadísimos, no comemos, no dormimos, andamos saltándonos las comidas, no hacemos ejercicio, no nos cuidamos, no nos alimentamos bien. Y el estrés, aparte de por todas esas cosas que he mencionado, el cortisol elevado, aunque no me salga elevado necesariamente en el examen de sangre, mantener niveles elevados de estrés va a ocasionar alteraciones en el ciclo menstrual, porque al estar elevado va a bloquear a nivel cerebral la producción de las hormonas que estimulan el ciclo menstrual y eventualmente va a llevar a una disminución a nivel de las hormonas que se producen en el ovario y todo lo demás. O sea que el estrés es súper importante. ¿Cuántas no hemos escuchado a una amiga o a alguien que estoy súper estresada y no me ha venido la regla y me he hecho 5 pruebas de embarazo y no estoy embarazada, pero no me ha venido la regla? Y en el momento que se desestresan, ¡pum!, viene la regla. Entonces, el estrés es real. Medicamentos, como dije, que pueden influir en alteraciones hormonales. Y también, pues como había mencionado, los anticonceptivos. No es que sea, digamos, malo que el anticonceptivo haga que no te venga la regla. Si sabemos que es por el anticonceptivo, ya es efecto del anticonceptivo. Esa regla no se está acumulando, no se está produciendo yéndose para el cerebro ni yéndose para ningún lado. Simplemente no la estás produciendo porque eso es parte del efecto protector del anticonceptivo. Algunos, no todos. El anticonceptivo dentro del útero, ya lo hemos mencionado anteriormente, el útero, lo que menstruamos es simplemente la señal de que no hubo un embarazo. Todos los meses va creciendo el huevito, el óvulo, a la vez que va creciendo dentro del útero el tejido interno que se llama endometrio. Ya lo hemos explicado, pero lo refrescamos. Ese tejido crece realmente para ser el albergue, el nido o el sitio de implantación del embarazo. Cuando no hay embarazo, llegan señales ahí a ese tejido que creció para que se bote con todo y el sangrado, y eso es lo que es la menstruación. Entonces, realmente el anticonceptivo, al influir en la parte hormonal y de la parte de ese crecimiento, de ese nido, de ese sitio de implantación, algunos anticonceptivos lo que hacen es que ese material interno no se forme. Entonces, si no se está formando, no te está viniendo la regla porque no se está formando. No porque, como dije, se está yendo a ningún lado, ni se está acumulando, ni nada, ni... Claro, la paciente que no le viene la regla sin anticonceptivos, pues como he mencionado, hay que buscar otras causas. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar o cuándo es motivo de consulta? Bueno, primero que es importante que acudan a sus visitas anuales y partir de una evaluación, digamos, normal para saber qué es anormal en ti. O sea, si tus ciclos menstruales de la nada súbitamente cambian, todo el tiempo has tenido ciclos, digamos, entre 25, 28 días, 30 días, y súbitamente pues se han acortado o se están alargando, haciendo pues ciclos más largos o están volviéndose más abundantes, o tienes algún otro síntoma asociado, acné, salida de vellitos, caída de cabello, algún otro síntoma, pues es importante revisar. Como mencioné, hay que descartar causas anatómicas. Es importante evaluarlo, pues a veces me escriben, me mandan un chat y
realmente es muy difícil dar un diagnóstico porque realmente hay que evaluar. Lo inicial o digamos la herramienta principal de nosotros como ginecólogos, aparte del examen físico que obviamente hay que ver a nivel vaginal también, que no hayan lesiones, otra cosa muy importante es cuando hay sangrados después de tener relaciones. Esto digamos que no se asocia tanto a temas hormonales, pero se puede asociar a lesiones a nivel del cuello del útero que muchas veces pueden estar pues dadas por virus de papiloma, y eso es otra cosa por la cual hay que investigar, y por esto pues hacer sus Papá Nicolau, pues tratar de hacerlo de manera anual o máximo cada 2 años. Entonces evaluar, ver de dónde viene ese sangrado, es del área vaginal, hay un pólipo en la vagina, hay una lesión a nivel de la vagina, hay alguna erosión a nivel del cuello del útero, hay algo, pues hay que evaluarlo, ¿no? Luego, como decía, la otra herramienta, digamos, una de las armas principales del ginecólogo es el ultrasonido, porque por ultrasonido, idealmente hacerlo por vía vaginal, si no se puede, porque pues la paciente no ha tenido relaciones, pero está teniendo alteraciones menstruales, pues se puede hacer a nivel pélvico, y para eso necesitamos que la vejiga esté bien llena. ¿Qué voy a evaluar? El útero, la forma, el tamaño, si adentro hay algo, si el material interno ese que les comento, pues que crece todos los meses, la paciente no le ha venido la regla y se empieza a engrosar ese material, que es lo que usualmente pasa, por ejemplo, con las pacientes de ovarios poliquísticos. Ese material sigue creciendo, ese material interno que se forma, y como no hay una ovulación regular por el tema de los ovarios poliquísticos, eventualmente no hay una menstruación. O sea, no hay quien le avise a ese material, oye, ya, bótate, ya no te necesitamos. Entonces, eso se sigue acumulando. ¿Qué pasa? Que eventualmente estas pacientes, cuando les viene la regla, viene un sangrado catastróficamente abundante. Hemos tenido pacientes que terminan en cuarto de urgencias con transfusión de sangre y un montón de cosas pues, de urgencia por un sangrado abundante, porque esto sí puede causar una acumulación de ese material, diferente a lo que expliqué pasa con los anticonceptivos. Hay que evaluar, como decía, pues que no haya un fibroma, un pólipo. Usualmente los pólipos son crecimientos dentro de este espacio del útero que se llama endometrio, que pues son crecimientos o proyecciones como esas glandulitas internas, es un tejido que crece. Pueden haber pólipos en cualquier lugar donde haya células glandulares, en la nariz, en el estómago, en el colon, y su principal manifestación es sangrado. Entonces, a nivel del útero pueden dar sangrados irregulares, pacientes que terminan, se les va la regla y de repente quedan con un manchadito. O entre regla y regla tienen manchadito constante. O reglas más abundantes, porque eso está dentro del útero en donde se produce la menstruación. Entonces, pone este tema irregular, igual que los fibromas. Cabe destacar que hay fibromas que están dentro de esa cavidad y hay fibromas que están hacia la parte de afuera, digamos, de las paredes externas del útero. Esos externos más que nada causan dolor, pesadez, molestias para tener relaciones, más no causan usualmente sangrados. Pero esto nada más lo puedo saber viéndolo con el ultrasonido. Entonces es importante esta evaluación. A nivel de los ovarios, pues obviamente si veo o no veo la morfología poliquística, pero más que saber, porque yo puedo más o menos intuir que tienes ovarios poliquísticos con la clínica y tu historia, pero ya pues a nivel de ver los ovarios, si hay un quiste como tal, hay quistes que producen o alteran la producción hormonal y entonces nos van a llevar también a sangrados irregulares. O sea que el ultrasonido en un sangrado irregular va, digamos, sí o sí. Y de ahí pues los estudios que estaba explicando de la parte de la tiroides, la prolactina, la parte de alimentación importante, deficiencias de vitamina D se han visto asociadas a irregularidad menstrual, porque la vitamina D tiene un montón de funciones en el cuerpo, ya sea pues funciones inmunitarias, funciones metabólicas. Entonces hay que buscar también por ahí, por esa parte. Otra cosa que la gente no habla mucho es los trastornos de alimentación. Todo el mundo asocia el famoso síndrome de ovarios poliquísticos a pacientes con sobrepeso y todo lo demás, pero el otro extremo tampoco es bueno. Pacientes muy, muy, muy delgadas, extremadamente delgadas con estos trastornos de alimentación. Digo, la que es delgada de nacimiento, pues es delgada de nacimiento. Si no tiene ninguna irregularidad, listo. Me refiero a pacientes que súbitamente empiezan a perder peso y a presentar estas alteraciones. Las pacientes incluso que hacen ejercicio en extremo, 4 horas al día, estas atletas de alto rendimiento, tienden a tener una alteración hormonal que las lleva a la famosa amenorrea del atleta, o sea, no sangrar, eso es lo que significa amenorrea,
a causa de estos temas hormonales. Entonces hay que buscar la parte de alimentación, estás haciendo exceso de ejercicio o no, pues para tener un balance. Y lo que mencioné del estrés, cómo mejoro el estrés, vuelvo y digo, aquí me hago un mea culpa, pero bueno, tratar de dormir bien, comer bien, evitar situaciones de estrés en exceso, incluso exceso de cafeína, porque estamos pues la adrenalina, el cortisol a millón. Exceso me refiero, aquí tengo mi cafecito y no es que no podemos tomar café, pero hay que tener cuidado con el exceso. Entonces, esas cosas hay que evaluarlas. Y también, que lo hemos mencionado anteriormente, y esto realmente es probablemente tema de otro podcast, el dolor pélvico. Dolor pélvico crónico, dolor pélvico excesivo asociado a las menstruaciones, esto tampoco es normal. Si esto es algo nuevo en ti o es algo que has padecido toda tu vida, como siempre digo, no hay por qué sufrir. Necesitamos que consultes para evaluar, porque también, como dije, otras cosas de estas pueden causar dolor. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tratamientos hay? Para que no nos estresemos, hay solución. Como dije anteriormente, mejorar el estrés, la alimentación y esa parte, pues, si hay alguna alteración a nivel de la tiroides, de la prolactina, pues suplementar, trabajar esto usualmente lo llegamos a trabajar con endocrinólogos, con la parte de nutrición. Pero ya cuando hay algo anatómico, llámese un pólipo, un fibroma, un quiste, pues usualmente vamos a necesitar cirugía. Sí existe la forma de ayudarnos a regular con anticonceptivos, porque como mencioné, el anticonceptivo va, digamos, a mantener la parte de la menstruación, la parte hormonal, la fluctuación hormonal lo más estable posible. Igual, lo que mencioné de la parte interna del útero que crece a veces en exceso, el anticonceptivo puede ayudar a producir menos de este material. Sin embargo, digamos que no es la única solución, o digamos que no es como que estás sangrando irregular, tómate este anticonceptivo y ya, chao. Hay que buscar realmente la causa. A veces tenemos pacientes que le buscamos para arriba, para abajo de las hormonas, la comida, la alimentación, el ultrasonido y siguen con estos sangrados. Hay causas obviamente mucho más extrañas de estos sangrados, ya como alteraciones de la coagulación, pacientes que tienen temas de las plaquetas, de lo que se llaman pues trombofilias, problemas ya que son mucho más raros, pero que sí pues igual, ya cuando hemos descartado todo, toca buscar. También tenemos el apoyo, aparte de, como mencionaba, los anticonceptivos, los cambios del estilo de vida y todo esto, estamos utilizando bastante pues unos medicamentos, los famosos AINES o antiinflamatorios. En mi caso pues no los puedo usar porque soy alérgica. Tenemos solución para las que somos alérgicas también, ahorita lo menciono. Pero los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, que inicialmente los estamos usando para pacientes con inflamación, dolor, cólicos, etcétera, nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta pues en los estudios de investigación, que también ayudan a disminuir un poco el sangrado. Entonces lo podemos utilizar en pacientes que tienen cólicos y que tienen sangrados abundantes, que de repente no quieren usar anticonceptivos o no pueden o lo que sea, se puede pues utilizar estos antiinflamatorios. Y por último, estamos usando un compuesto que se llama ácido tranexámico, que también pues depende de cuánto pesa la paciente, de cómo son sus sangrados, no se puede usar por más de 5 días, o sea que no es que usted va a ir a la farmacia a automedicarse, es importante, como dije, que consulte, pero este compuesto nos ha ayudado a la disminución del sangrado en pacientes, por ejemplo, que necesariamente no quieren utilizar terapia hormonal o lo que sea. Algo importante ahora que digo terapia hormonal es cuando estamos en los extremos de la vida. Mencionamos las irregularidades menstruales en una paciente que, pues, digamos, está en periodo fértil, es joven o pues, digamos, está en su etapa reproductiva o que nunca ha tenido periodos irregulares y de la nada tiene periodos irregulares. Pero en los extremos de la vida, las adolescentes y las ya pacientes que están entrando en la perimenopausia, que lo mencionamos en el capítulo que hablamos de perimenopausia, estas pacientes, como su eje hormonal está un poquito desconcertado, en el caso de las adolescentes, cuando recién se acaban de desarrollar, puede haber un periodo de 2 años de irregularidad en lo que se llama eje hipotálamo-hipófisis, traducción, el eje que se encarga de estimular y regular todas estas hormonas. Hay 2 centros importantes en el cerebro y obviamente pues los ovarios, que son los principales en nuestro caso de la parte pues ginecológica. Entonces esa comunicación entre estas 2 áreas del cerebro y los ovarios, cuando recién se han desarrollado las niñas, está un poco irregular. Entonces por ende pueden haber sangrados irregulares. Me llegan muchas veces las niñas a la consulta que sangraron su primera menstruación y se desapareció la regla y les regresó 6 meses, 1 año después.
Ese periodo de irregularidad puede durar 2 años. O sea, eso es esperado, que en ese tiempo no hayan ciclos del todo regulares. El peligro ahí es en aquellas pacientitas que sí ocurre, que tienden a tener sangrados muchas veces al mes o muy abundantes en el camino que se les va regulando esta información, y entonces pues ahí sí toca a veces hacer algún tratamiento porque pues pueden quedar con una anemia o algo por el estilo. Pero usualmente pues no llegamos a esos puntos catastróficos y se le dice tanto a la paciente como a la mamá: tranquila, es un periodo, ya pasará, son 2 años más o menos usualmente. Y en el caso pues de ya las que están llegando a la perimenopausia y todos estos cambios, es porque también esas fluctuaciones hormonales que hemos mencionado tienden a hacer que los estímulos sobre la producción hormonal de los ovarios y demás no sea igual, y pueden haber ciclos que se desaparece la regla y luego viene con furia, o pues en ese cambio pues vamos teniendo a veces sangrados intermenstruales, sangrados irregulares, abundantes, y ahí también toca hacer algo, y eso es un tratamiento, digamos, que puede llevarse en este periodo de perimenopausia con anticonceptivos, pero también a veces vamos a necesitar de otras terapias, y eso es realmente individualizado de cada paciente. Así que realmente el cuerpo nos habla, el cuerpo nos avisa que tiene algo, el cuerpo nos avisa si estamos muy estresados, si no estamos comiendo bien, si no nos estamos alimentando bien. También nos habla si en algún momento pues tenemos una lesión, alguna, como dije, un fibroma, un quiste o algo. Esto tiende a cambiar nuestro ciclo. Entonces nosotros tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Obviamente, como digo, no hay que empezar a buscar en Google, en ChatGPT, porque nos vamos a estresar. Uno busca ahí sangrado uterino normal, cáncer, todo es cáncer. Entonces, si bien es algo que necesitamos evaluar, pues estar clara de que pueden haber de ciclo a ciclo cambios. Y es muy importante, y antes le decían a uno que lleva tu ciclo en una agendita, pero realmente ahora existen aplicaciones, incluso en el celular, el calendario del celular. Hay una aplicación que me ha salvado, digo yo, la vida con mis pacientes, la famosa Flow, que deben haberla escuchado por ahí, publicidad no pagada, pero pues es una aplicación que te lleva un tracking de tu ciclo menstrual, de más o menos cada cuántos días te está viniendo, cuándo más o menos te debe venir. Igual, como un ciclo es diferente al otro, lo mismo para cuando las pacientes están buscando bebés, que dicen mi día 14, ya vimos que si los ciclos varían, el periodo fértil también varía. Entonces, esta aplicación nos ayuda mucho para más o menos saber en promedio de cuántos son tus ciclos y ver cuándo hay algo anormal. Igual, pues llevar un calendario, una documentación, porque nosotros como ginecólogos vamos a preguntarte mucho por fechas. ¿Cuándo te vino la última regla? Si tuviste bebés, ¿cuándo fue tu último bebé? ¿Cuándo te tomaste tu última pastilla? ¿Cuándo te pusiste tu última inyección? Entonces, eso nos ayuda para también ayudarte a buscar las causas de estos sangrados anormales. Así que espero que esta información haya sido de utilidad para evitar el estrés, y pues si tienen alguna irregularidad, pues saber que hay que consultar, porque pueden ser un sinnúmero de cosas. Sí, mencioné cáncer, una de esas son las más raras, más que nada en pacientes en edad avanzada, pero siempre hay que buscar y descartar. Usualmente son causas benignas, pero hay que pues identificarla a tiempo y darle tratamiento. Así que si tienen alguna otra duda o algún otro tema que quisieran que conversáramos en Cuéntamelo Todo, nos lo dejan en los comentarios. Gracias por estar aquí.